uno de los, quizás el mejor consejo que yo puedo darle a alguien es que no deje de congregarse. Es el mejor consejo. Ni siquiera que diezme, sino que se congregue. Ni siquiera que sirva, sino que se congregue. Eso es lo más importante. Hemos sido llamados para que nos reunamos, porque en nuestra reunión está la obra de Dios actuando en nosotros. La obra de Dios no está en un diezmo ni en un servicio, está en congregarnos, pero en el congregarnos de verdad, o sea, no asistir, sino congregarnos, venir a lo que venimos cuando nos congregamos. Amén. Bien, vamos a abrir las escrituras al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. El Salmo 119. Si usted nota, siempre aclaro libro de los Salmos y el Salmo 119, porque son 150 salmos lo que contiene el libro. Amén. Vamos a leer el versículo número 121 al 128. El tema para esta noche es, bueno, iniciamos tema, es en posición de evaluar la palabra de Dios. En posición de evaluar o valuar la palabra de Dios. Dice así el versículo 121. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Padre, en esta noche queremos pedirte que nos bendigas por medio de esta porción. Señor, gracias porque ya tenemos varios años de estudiar este salmo. Señor, nos hemos enriquecido de él con tu palabra. Señor, síguenos por favor enseñándonos hasta que tú quieras. Aquí está nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder recibir de ti. Es nuestro único seguro, nuestro único verdadero refugio. Señor, y permítenos, así como a tu siervo, también nosotros como miembros de tu iglesia, poder tener esta posición que tu siervo tuvo. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Bendice a nuestros hermanos, nuestras familias que están fuera del país. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome asiento. Sí, por favor, siervo, gracias. Le voy a mencionar nuevamente, si llegan a sentir calor de esa zona, avísenos y conectamos el otro aire porque estaba fresco cuando iniciamos el culto. Bien, le voy a repetir el tema que vamos a iniciar y es en posición de evaluar la palabra de Dios. ¿Qué es evaluar? Es valuar, estimar, tasar una cosa. Para poder evaluar, como lo tenemos en el tema, se necesita tener una posición. Y esa posición la tenía David. Y básicamente, por dos cosas, él podía evaluar la palabra de Dios. Él podía evaluar, estimar, tasar y aún, podríamos decir,
podía ponderar la palabra de Dios. Dos cosas que él tenía en su vida lo pudieron llevar a esta posición, a este nivel. Entonces, evaluación, avalúo, es lo mismo que significa valuación. Valuación es la acción de evaluar o valorar. Entonces, aquí estamos viendo que la posición de David de poder valorar la palabra de Dios. Amén. De valorar la palabra de Dios. Yo pienso que cuando nosotros comenzamos el camino en el Señor, no podemos valorar la palabra de Dios. Lo que nos hace estar atentos a querer aprender es esa transformación interna que se ha dado en nuestro ser. Una transformación de degustar lo que es creer verdaderamente en el Señor, el efecto de lo que es aceptar a Cristo. Cuando uno acepta a Cristo, si a uno le preguntaran qué es lo que uno ha hecho, uno no tuviera forma de explicar, más solo decir la emoción que se siente de haber aceptado a Cristo cuando éste se ha aceptado con emoción. Por ejemplo, en el caso mío, yo acepté a Cristo con lágrimas, lo acepté llorando. ¿Qué fue lo que pasó en mi interior en aquel instante? Yo no lo podía explicar. Puedo decir de que en aquel momento yo me vi desnudado por la palabra que se predicó en esa mañana. Yo me vi desnudado, me vi apercibido, pude sentir que Dios me estaba hablando a mí. Yo me sentí solo en ese auditorio, me sentí solo en esa iglesia, porque era una iglesia, me sentí solo en esa gran sala y como que todo lo que se estaba hablando era exclusivamente para mí. Así fue mi conversión. Entonces, cuando se hizo el llamamiento, mire cómo son las cosas, yo no había pensado decir lo que estoy diciendo. Pero cuando se hizo el llamamiento, yo entendí, mire qué tremendo el milagro que Dios opera en el interior del hombre. Yo sentí la necesidad de aceptar a Cristo. Yo sentí que a mí se estaba dirigiendo Dios cuando se estaba haciendo la invitación de aceptar a Cristo. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba con atención una predicación. Creo que alguna vez más una vez antes había ido a otro lugar, a otra iglesia. No sé qué pasó, quizás no le puse atención, no me interesó, no sé qué pasó. Pero esa vez yo puse la atención, el Señor cautivó mi corazón. Creo que esto fue lo que pasó cuando Pablo, cuando Lucas habla en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba predicando ahí junto al río y Lidia, mujer que vendía telas de púrpura, etcétera, dice que el Señor hizo que estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. Y ese día ella aceptó a Cristo y se bautizó. Lógico, aceptó a Cristo y se bautizó. Entonces, cuando hubo ese llamado, yo quería pasar. En ese momento yo estaba muy consciente y yo quería pasar. Pero no sé qué pasó. Hubo una fuerza sobrenatural de que yo quería levantarme y no podía. Y esto, hermano, le digo, no sé cuántos años de 1981 para acá, no se me ha olvidado ni lo voy a olvidar jamás. Yo quise pararme y yo no podía pararme. Se estaba dando una lucha, se estaba dando una batalla, hermano, era algo increíble, una batalla entre el cielo y el infierno. Yo me quería parar y no podía. Y mire qué tremendo esto. Yo me quería parar y no podía. Había como que habían echado un pegamento en la silla, una silla igualita, hasta el mismo color de las que nosotros tenemos aquí, de estas metálicas. Estaba pegado literalmente. Yo quería pararme y no podía. Y cómo el Espíritu Santo me iluminó
fue sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo entendí que no podía pararme queriendo hacerlo, no estaba enfermo, no estaba lisiado, no tenía nada, inclusive estaba bien joven, apenas tenía 21 años. Era deportista y eso significa que yo tenía todas las capacidades. Claro, ya Dios había afectado mi espalda, pero tenía la capacidad para pararme y para hacer cualquier otra cosa. Entonces le pedí al Señor, no le pedí, sino que dije estas palabras: si Dios de verdad existes, que me pueda parar. Nunca voy a olvidar eso, hermano. Yo no sabía si realmente existía, porque lo único que yo había conocido era religión. Y no se necesita tener un dedo de frente para darse cuenta, la gran mentira. Yo le dije: Señor, si tú existes, que yo me pueda levantar. Lo sorprendente de esto es que cuando yo abrí mis ojos, yo estaba en el altar y estaba llorando. Y yo había pasado para aceptar a Cristo. Yo no sé ni por qué me metí a esto. Realmente no sé por qué me metí a esto. Pero hoy puedo decir qué fue lo que pasó y lo que hice. Entonces, ese amor a esa palabra era por la emoción que yo había experimentado. No es que estaba consciente de que la palabra y eso, no, era la emoción que yo había experimentado la que me hacía congregarme. Pero Dios se encargó de que yo comenzara a aprender de la palabra. Y esa enseñanza y eso que iba aprendiendo, eso me iba a llevar después a mí a una posición. Y lo toqué porque cuántos estamos en el Señor y quizás no hemos experimentado ese verdadero nacimiento. Porque yo no cambié en nada. Yo no cambié en nada. Externamente, yo seguí siendo el mismo Eduardo. Inclusive, casi un año diciendo malas palabras. Inclusive, cuando yo pasaba por algún lugar, hacía esto, mira. Yo no sabía. Mira hasta dónde estaba de nulo, de ignorante. Pero había pasado un milagro en mí. Y eso iba a ser llevado a una posición para también en determinados momentos de mi vida tenía que tomar decisiones. Y al tomar las decisiones, yo tenía que valorar esas decisiones. Porque increíble cuando usted realmente se convierte, usted comienza a enfrentarse o a ser enfrentado o a ser confrontado a ciertas cosas de su vida que usted tiene que elegir entre ellas o el Señor. Entre ellas o congregarse. Entre ellas y ser cristiano. Entre ellas y no avergonzarse del Señor. Entonces es importante alcanzar esa posición. Si no alcanzamos esa posición, entonces nosotros no vamos a tener la capacidad de evaluar la palabra de Dios, evaluar el congregarnos, ver cuáles son las prioridades. No vamos a poder evaluar servir o no servir, diezmar o no diezmar, ofrendar o no ofrendar, ir a una vigilia o no ir a una vigilia, bautizarme o no bautizarme. Ir o no ir a un discipulado. ¿Comprende de lo que se trata este tema? Y fíjese que son dos puntos los que vamos a tocar. Del primero lo vamos a ver en dos cosas, en dos literales o dos numerales, como usted quiera. Y el segundo punto lo vamos a dividir en 4.
Primero va a ser una posición de obediencia. Después de nuestra introducción, el primer punto que vamos a tocar es una posición de obediencia. Ya le dije una de las dos cosas que necesitamos para poder evaluar, para poder valorar, para poder ponderar. Ahora, mire, qué pena y qué vergüenza es que tengamos nosotros cierto tiempo de nuestro caminar, y no hablo de una perfección, pero sí en la mayoría de nuestras decisiones, porque si pudiéramos ser perfectos en todas nuestras decisiones, ya no estuviéramos aquí. Fuéramos un Enoc. Entonces, qué tremendo es cuando usted, mire, qué tremendo esto. En muchas ocasiones se nos enseña por medio de la palabra, porque esto está en la palabra, no está en los que predicamos, está en la palabra que predicamos. Por eso dice, conoceréis la verdad. Vamos a conocer la verdad. Y cuando conozcamos la verdad nos vamos a dar cuenta si nuestras decisiones han sido en una buena posición o no hemos tenido una buena posición. Si tenemos una buena posición, entonces podemos nosotros evaluar. O sea, podemos decidir de una forma correcta. Con esto me quedo. Si estamos en esa posición, que son dos puntos muy importantes que tenemos que desarrollar, entonces su decisión es correcta. Si no estamos ahí, nuestra decisión es equivocada. Y si nuestra decisión es equivocada, entonces nos exponemos a los ayes. Ayes de dolor. Y posiblemente van a ser ayes o decisiones que nos van a afectar, no nos van a matar. Porque si de verdad hemos tenido un encuentro con el Señor, eso no nos va a matar, pero sí nos va a tratar. Sí nos va a hacer que nosotros saquemos verdaderas lágrimas. Vamos a ser verdaderamente quebrantados. ¿Para qué? Para que ese quebrantamiento es el medio que Dios va a ocupar para que podamos llegar a la posición en que deberíamos de haber estado cuando decidimos. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estoy diciendo? No sé por qué me he metido estos últimos, no yo, al Señor, me he metido en unas situaciones tan difíciles de explicar. Amén. Tan difícil, pero yo creo que si el Señor habla es porque podemos entenderlo. Si no, no nos hablara el Señor. Y eso fue lo que le pasó al apóstol que escribió los Hebreos, y en determinado momento también a Pablo, si no fue él, en su iglesia, en la iglesia de los Corintios, donde él lamentablemente tuvo que darles viandas, no darles viandas, sino darle leche espiritual. Y allá en los Hebreos no le pudo dar también cosas para personas maduras, porque no tenían la capacidad para poderlas tomar y digerir. Amén. Entonces, vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Ahora, yo quiero que entremos ya en esta introducción y veamos también otro ejemplo que es muy importante que lo analicemos para poder ver realmente cuál es esa posición en la cual nosotros vamos a poder estimar, vamos a poder valorar, vamos a poder evaluar, vamos a poder evaluar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va a servir siempre, porque la palabra de Dios es la que nos dice qué debemos de hacer. Si la palabra de Dios es la que nos dice qué debemos de hacer y cómo debemos de ser, y nosotros no tenemos esa posición para poder ser, como le dijera, no tenemos esa posición donde es la palabra la principal, o es la palabra el medio, o es la palabra el instrumento, o es la palabra lo que nos guía, etcétera, lo que nos señala. Si no es la palabra, tengamos la seguridad que aunque a nuestros sentidos, aunque a nuestro razonamiento, lo que estamos eligiendo es bueno, no lo es. Porque no dará los frutos
quedará cuando yo escojo según la palabra. Por eso este mismo salmo, en el versículo número 105, dice David, lámpara es a mis pies tu palabra. Oiga, lámpara es a mis pies. O sea, lámpara es a mis pies ahora. Y lumbrera a mi después, a mi mañana, a mi futuro. Entonces, si Él es una verdad, eso significa que hoy y mañana Él está asegurado. Significa que hoy y mañana Él no va a fracasar, Él no va a tropezar. Y las veces, y es normal, y las veces que no lo hizo así, ¿cómo le fue? Como nos ha ido a nosotros. Nos ha ido mal. Y así es la vida. Por eso, sin saber lo que iba a hablar a estos momentos, pero sí sabía el sentir de la enseñanza, comencé orando. Qué privilegio aquellos que podemos entrar a los atrios del Señor. No digamos a su lugar santo o a su lugar santísimo, porque ¿cuántos de los que estamos aquí podemos no estar ni siquiera en el atrio, sino en el desierto? Cuando enseñamos el tabernáculo de Moisés, que por cierto allá está, y usted ve en medio está la casita, el tabernáculo, como usted quiera llamarle, la champita, lo que usted quiera. Por fuera parece champita, pero no es champita. Entonces usted ve, tiene un atrio, tiene un lugar santo y un lugar santísimo. El atrio es todo lo que está encerrado con las cortinas, sus basas, etcétera. Pero fuera de esas cortinas es el desierto. ¿Y cuántos estamos en el desierto y ni siquiera hemos podido entrar al atrio? Prueba de ello es que nuestras decisiones son muy pésimas, no secularmente, no naturalmente, sino espiritualmente. Porque muchos decidimos y consideramos que estamos haciendo lo correcto y 10 años después decimos, me equivoqué. No era lo que tuve que haber escogido. No era lo que tuve que decidir. 10 años después. Entonces, en el momento, nadie nos puede dar fe de que nos hemos equivocado. Porque aparentemente lo que hemos hecho se ve bien. Sí, pero a nivel del cerebro humano. Porque hemos decidido por vista y no por fe. Y lo que Dios da no se ve. Porque lo que Dios da es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que nosotros vamos a obtener o vamos a hacer es algo que no se ve, pero posteriormente se verá. Esto es en el lado positivo, pero también en el lado negativo, el ejemplo que puse, decidimos humanamente y ya establecimos un futuro. Que hoy no se ve, pero mañana vamos a ver. Como le dije, 10 años después decimos, me equivoqué, decidí mal. No tuve que haber hecho eso 10 años después. Y esa tardanza es porque lamentablemente lo que menos hacemos es congregarnos. Fíjese que cuando uno se congrega, uno se equivoca, uno decide mal, todo lo indebido. Pero si usted no deja de congregarse, usted rapidito, Dios le revela, te equivocaste, hiciste mal, esto es consecuencia de, mira, arréglalo. Y Dios en su infinita misericordia da el medio para poderlo arreglar. Pero los que, imagina, a mí me da tristeza mis hermanos que vienen una vez a la semana. Tengo hermanos que vienen una vez a los 15 días. Y yo quiero decirle algo, jamás a nadie se le ha persuadido de que se congregue. Es su necesidad la que lo debe de llevar a usted a decidir. Si tiene necesidad es porque tiene una posición y esa posición le lleva a que se congregue o no se congregue. Si no se congrega, esa posición en usted no existe. Si usted se congrega porque su decisión es, no puedo dejarme de congregar, es porque usted tiene una posición, usted ha adquirido, se ha ganado una posición. Y eso se gana por medio de dos cosas que vamos a estudiar en la vida de David. La primera que le dije, la obediencia. Y la segunda, se lo voy a anticipar, la sumisión.
¿Cuántos somos obedientes y no progresamos? ¿Cuántos decimos es que yo soy obediente? Es que mire, yo hago lo que a mí me dicen que haga. Y lo hacemos. Pero no existe sumisión. Es igual como cuando usted dice, mire, yo esto lo hago porque por esto me pagan. Ah, o sea que si no le pagan no lo haría. Lo más seguro es que no. Ah, entonces usted es obediente nomás. Pero Dios quiere obediencia y sumisión. Y eso algún día nosotros tenemos que entenderlo. Es por eso que algunos servidores, hermanos, somos buenos servidores, pero no somos tomados en cuenta por el Señor. ¿O cuánto va a durar esa labor? ¿Cuánto va a durar ese servicio si solo lleva obediencia? Porque hemos aprendido a hacer lo que nos mandan a hacer, pero no a someternos a la autoridad, que es muy diferente. Yo le obedezco a la autoridad, en este caso puede ser una autoridad de la calle, del gobierno, pues, del Estado, en la calle, ¿verdad? No que estén en la calle. Entonces, yo puedo obedecerle porque si no le obedezco me va a poner una esquela, una multa o un ticket, como dicen algunos. Pero otra cosa es que no es porque me va a multar, sino porque yo reconozco que es una autoridad. Y no es por la multa que me va a poner. Ah, entonces, ¿qué hay ahí? Hay sumisión. Entonces, mire, cualquiera diría, qué fácil la posición que tenía David. Solo era obediencia y sumisión. Ah, solamente. Qué difícil, hermano, ser obediente. Entonces, ¿cómo será la sumisión? Porque sumisión es reconocer que estamos debajo de. ¿Y cuánto nos ponemos de tú a tú? ¿Cuántos no aceptamos un privilegio porque soy, y no quiero decir solo profesión, porque soy profesional? ¿Y cuántos no nos podemos rebajar a un hermano que no podemos reconocer como autoridad sobre nosotros? Entonces muchos podemos diezmar porque somos obedientes, pero no porque seamos sumisos a Dios. Yo sé que es difícil. Pero voy a dejar un momentito eso porque ya me estoy metiendo poco a poco a lo que tengo que desarrollar. O sea, me estoy metiendo muy anticipadamente. Fíjese que la compra, voy a explicar esto, voy a decir esto para que vayamos comprendiendo lo que es evaluar, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos en las cosas materiales? Y cómo llega a ser también en lo espiritual lo que es la palabra de Dios. Cómo se da en lo material y cómo se da en lo espiritual cuando nosotros sabemos qué es mejor y cuál es el valor que le damos. 1, a la palabra de Dios. 2, al congregarnos. 3, al servicio. 4, a todas aquellas cosas que es necesario que como creyentes lo hagamos. El compromiso, la responsabilidad que nosotros adquirimos desde el instante en que nacemos de nuevo o aceptamos a Cristo. ¿De qué va a depender eso? De la posición que nosotros tengamos. Es que estas dos cosas nos dan una posición. Nos dan una posición. Fíjese que si usted es del grupo de servidores, usted tiene un líder y el líder se caracteriza, y así debería de ser, si no lo es, que mal estamos. Pero lo que caracteriza a nuestro líder es que él tiene madurez espiritual. Es que él tiene conocimiento, él tiene una autoridad de Dios. Dios le ha delegado una autoridad. Entonces, qué tremendo, porque
esa autoridad, digamos que es una autoridad normal. ¿Normal en qué sentido? En que sí, es una autoridad. Llena los mínimos requisitos. Entonces, esa autoridad está observando constantemente cómo es su comportamiento. Y depende cómo usted sea, es como lo va a tomar en cuenta. Depende cómo lo vea, es que va a tener confianza en usted. Eso le da una posición. Si usted es jefe de departamento y usted tiene que salir, ¿a quién le delegaría la sección? ¿A quién le delegaría el departamento? ¿A quién le delegaría ese proyecto? ¿A quién le delegaría esa obra que se está realizando? A aquel que tiene una posición que supera a los demás ante sus ojos. Y usted tiene que ser cuidadoso porque si está ahí es porque tiene el conocimiento. Y si tiene el conocimiento es porque de seguro usted es un profesional. Entonces, ¿cómo es que Dios puso a David como rey? ¿Por qué lo puso como rey? Porque de seguro nadie lo hubiese escogido como rey, pues él al ojo humano no llena los requisitos. Para empezar, era un niño o un joven. Para empezar, era un hermano marginado por sus propios hermanos. Para empezar, su padre lo tenía como mandadero. Y era el que cuidaba, porque no había otro, las ovejas de su padre. Pero ¿por qué Dios lo tenía en mejor posición que sus hermanos? Pues el profeta tuvo que decir, es que, no lo dice, lo digo yo parafraseando, es que no es posible, yo no creo que Dios se haya equivocado, que acaso no hay otro hijo tuyo. Quien estaba mal era Isaí, con el respeto de Isaí, porque no estamos aquí desgranando mazorcas, sino estamos viendo posiciones. Entonces usted puede tener como padre a un Isaí, puede tener como líder a un Isaí, pero llegará un día el profeta de parte de Dios y va a preguntar por usted, aunque no lo quieran tomar en cuenta. Pero usted se ha ganado una posición. Que a los ojos del Señor, que cuando David se presenta ante Saúl, le pide permiso. Y oiga, hermano, era ridículo que Saúl le diera permiso de pelear a ese niño o a ese joven contra un gigante que nadie tenía el valor en todo Israel de enfrentarse a él. Entonces, ¿qué posición tenía David como para que el rey le dé la autorización? Es que David no podía ir a pelear contra Goliat sin autoridad. Entonces, obediencia y sumisión. ¿Y cuántos, por no tener esa posición, no pasamos de lo que somos? Ni vamos a pasar. Y si en lo espiritual no prosperamos, tengamos la seguridad que en lo material tampoco prosperamos. Aunque saquemos las mejores notas y aunque estemos en una gerencia. Porque quiero decirle algo, lo que Dios nos da es increíble cómo lo podemos perder en un instante. Y aún lo que Dios nos da también lo podemos perder en un instante. Esto es Job. En el mismo día. Y Dios le había dado todo. ¿O acaso no le dijo Satanás a Dios, tú lo has bendecido y le has acercado todos los bienes que tiene? Y hay momentos, lo digo por la posición de pastor, no por la posición humana. Porque ni modo, a mí me toca, soy el pastor. Pero a veces quisiera decirle yo a las personas o a las familias, ¿se da cuenta que la palabra de Dios es veraz? ¿Cuánto tiempo ha pasado usted oyendo estas y estas verdades? Usted no creía que así como puede llegar la prosperidad, así también se puede ir. Usted no creía que así como usted está de sano, usted de repente se puede enfermar. Así como usted está de vivo, un momento puede estar muerto.
Necio, ¿y si esta noche vienen a pedir tu alma? Porque la posición en la cual estabas para tomar decisiones te muestran hoy que tu posición era mala. No pudiste evaluar la palabra de Dios. Porque mire, hermano, cuánta gente, óigame, yo hablo de nuestro ministerio, aquí nuestra iglesia. Oiga, nuestra iglesia, la iglesia del Señor, nuestra porque somos todos los que la conformamos. Mire, cuántos de los que estamos aquí, hermano, no valoran o no valoramos la palabra de Dios. ¿Cuántos? Y cuando vienen los ayes, entonces sí, ahí vienen las, ¿cómo le dijera? Las varitas mágicas. Llamen al pastor. El pastor no está. Pues llamen al hermano Mauricio porque él es de oración. Dicen que ese hombre ayuna, dicen que ese hombre hace esto y este hombre hace aquello. Llamen al hermano Mauricio. El hermano Mauricio no está. Porque todo empieza a desaparecer cuando Dios está tratando. ¿Qué otro salvavidas de plomo quieres? ¿Oyó? ¿Qué otro salvavidas de plomo quieres? Porque yo soy un salvavidas de plomo. El hermano es un salvavidas de plomo. Y a cualquier otro líder que busquen aquellos que quieren una varita mágica, que llegue y ¡ping! Que se vaya el dolor. ¡Ping! Que pase el grado. ¡Ping! Que lo acepten en la empresa donde está picando. ¡Ping! Que no se caiga el avión donde va. Porque vienen un día antes de irse. No, hermano, quiero que ore por mí. Y todo el mes no ha venido. El miedo de que el avión se caiga te ha traído. Entonces aquí está el pastor, el ungido de Jehová, que ore por ti, ¿verdad? Ay, pobre del barco. Le va a ir pesado contigo, hijo. Pobre del barco. Y ninguno de nosotros escapa de esta verdad. Solo que Dios nos ayude y esforcémonos a que nuestra posición sea una posición como la de David. Que él pudo, mire, el versículo, el 127, pónganme el 127 por favor. Mire, de esa parte estamos introduciéndonos, el evaluar. Oiga, por eso he amado tus mandamientos. Oiga, más que el ¿qué? Oro. Y más que oro. Y realmente, ¿cuál es nuestro amor? ¿Cuál es nuestra meta? Seamos honestos. ¿No es tener una posesión? ¿No es tener una casa? ¿No es tener un carro? ¿No es tener dinero para viajar? ¿No es tener dinero para cuando me enferme pagar un buen hospital? ¿No es para tener dinero para que nuestros hijos tengan un buen estudio? ¿Para que nuestros hijos tengan ropa de marca? ¿No es para eso? ¿Quién no quiere el oro? Todo el mundo quiere el oro. Todo el mundo quiere el oro. Porque ¿qué cuáles son las grandes luchas y batallas? Todos son intereses monetarios. Todos. Ahora, ¿qué fue lo que evaluó David? Mire, ese es prácticamente el porqué del tema. Por eso he amado tus mandamientos, tu palabra. He valorado tu palabra más que el oro. Amo más tu palabra que el trono. Amo más tu palabra que el reinado. Y nosotros no tenemos esa posición porque si hoy oímos esto y en la mañana nos dice nuestro jefe, mire, si usted es evangélica, usted tiene que renunciar. ¿Lo haría? Y empieza a ver que de ahí como, de ahí pago, de ahí esto, todo.
¿Podría ser usted una David al decir, por eso he amado tus mandamientos más que mi trabajo, más que mi profesión, más que lo que yo pueda tener, más que lo que yo pueda alcanzar? Mire, el Señor me puso en sentir porque créame, me enardece mi corazón cuando sé que algunos de los que estamos aquí deberíamos, mire, yo le voy a poner un ejemplo que es danzar, pero muchos no estamos ni conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos da pena danzar. Nos da pena. ¿Te da pena danzar? Te da pena. Mire, cuánta hermana que en la iglesia usan velo, pero fuera de la iglesia no usan velo. Les da pena orar con su cabeza cubierta. A evaluar. ¿Qué posición tiene? Ay, Dios. Es que estamos valorando. Y qué tremendo cuando usted como hermanita en Cristo, usted como mujer de Dios, usted como hija de Dios, sabe por la palabra de que debe de cubrirse por los ángeles. Y qué tremendo que usted no se cubre sabiendo esa verdad. A lo que se expone. Porque yo no voy a perder nada, yo no soy mujer. Entonces, ¿puede usted evaluar la palabra de Dios? ¿Qué posición tiene para evaluar la palabra de Dios? ¿Qué le estima? ¿Qué la valora? ¿En qué la pondera? Si dice que por causa de los ángeles la mujer debe de cubrirse, si la mujer no necesitara velo, entonces ¿para qué hablar del velo? Si tiene el cabello, ¿para qué hablar del velo? ¿Por qué anda la mujer ahí peleando de que el cabello, si fuera así, ¿para qué sacar el velo? No dijera Pablo, tenga que cubrirse. No dijera la mujer cuando ore tranquila, en decencia, lo que sea. Pero no hablaría del velo. Lo que pasa es que la mujer tiene que evaluar la palabra de Dios y decir, ¿me cubro o no me cubro? Solo usted puede elegir. Porque por lo menos a mi hija yo la obligaba a orar cubierta mientras estuviera yo presente. Ella sola, que ni ore si quiere. Hija se va a tapar. Cuando no esté yo, hágalo, persínese si quiere. Pero yo iba a poner una posición. Hija, no es posible. Hágalo. Porque yo estoy consciente quién es el que nos da de comer. En otras cosas lo deshonro. Se pagan precios, hermano. Pero le estaba enseñando a ella, hija, ¿en qué posición usted pone la palabra? Y qué tremendo. Más que el oro y más que oro muy puro. La compra o el financiamiento de una casa puede ser una experiencia tediosa que requiere como le dijera, requiere tramitar una gran cantidad de documentos. Mire, comprar o vender una casa no es fácil. Es mentira que usted va a decir, mire, esta es una casa o lo que sea. Mire, yo quiero tanto por eso. ¿Usted cree que la gente va a ir corriendo para...? Van a evaluar si eso lo vale o no lo vale. Y usted lo va a evaluar por qué lo vende y por qué lo vende en ese precio, si es que lo vende. Porque para usted eso puede tener no un valor material solamente, sino aparte de material, tiene un valor sentimental. Y es posible que este objeto, lo que sea,
pueda tener ciertas cosas que yo sé que tiene y por eso tienen un valor. Otros no lo saben y para comprarlo o adquirirlo, y si lo quieren, tienen que venir con un profesional y hacer una evaluación. Tienen que traer un profesional, un evaluador, un experto en esto que me diga sí o no. ¿Usted es un experto en la palabra? ¿Usted puede decidir? ¿Puede decidir? ¿Puede decidir? Llamamos a un experto para vender una casa. Necesitamos hacer un valúo, demostrarle al interesado por qué estoy pidiendo yo ese precio. Y si ese precio usted no me lo paga, no se lo vendo, porque esto tiene un valor. Entonces, ¿por qué se tapa? Porque tiene un valor el que yo me cubra. Y no solamente porque hay ángeles caídos que están esperando que yo no me cubra. ¿Y cuántas mujeres se están amontonando, como dice el proverbio, solo que al revés? ¿Cuántas mujeres están acumulando? No, ascuas. ¿Cuántas están acumulando ascuas? O sea, señales. Las ascuas son como señales de fuego. En lo que dice el proverbio no tiene que ver lo que estoy diciendo, pero lo estoy aplicando en que cuando la mujer no se cubre, ¿cuántas ascuas, cuántos derechos le está dando al diablo para que cuando se presente la oportunidad de abrir una puerta, de bendecir, de prosperar, de premiar, de exaltar, de elevar, el diablo diga, no, mira Señor, aquí mira, cuántas veces te ha deshonrado, ¿ve? Óigame, solo aquellos que tienen un conocimiento de la palabra están en una posición de creer y aceptar y saber lo que estoy diciendo. El que no, es como que tengo un inconverso ahí sentado, hermano, ni va a entender. No digamos va a creer. Sí, para creer hay que entender primero. Sí, en el sentido de la palabra. Ahí puede estar un inconverso o una inconversa y va a salir de aquí, va a ir a comer y no se va a tapar porque no sabe qué es eso. Pero ese inconverso está en una posición que ni siquiera cero es la posición, como le dijeron a Po. Ni siquiera cero. ¿Entiende? Entonces, uno de los primeros pasos es un valúo. Segundo, se contrata a un profesional para el valúo. Este va a comparar, si es la casa, con otras comparables de la zona para determinar su valor en el mercado. Para eso se hace un valúo. Amén. Y no solo las casas, sino que hay otros objetos que se evalúan. Por eso, antes de dar un vehículo en canje, queremos conocer su valor en el mercado. Algunos de ustedes, cuando les he dicho, miren, yo tengo este carro, ¿va? Usted necesita carro, ¿va? Yo se lo voy a dar, se lo voy a dar en tanto. En el mercado más o menos están costando entre este y esto, yo se lo estoy dando en tanto. Y le digo, si quiere, traiga un mecánico, revíselo, haga lo que usted considere, revisémoslo, veámoslo, se va a dar cuenta que no está chocado, y si está chocado, mire, esta parte fue chocada, pero se cambió toda la pieza, es como que no haya existido el golpe, mire, revíselo, no hay ningún problema, revísele la pintura, pruébelo, óigale el motor, haga una evaluación, o hágale un valúo. Y si le parece, tómelo. Si no, ay, déjelo. Porque hay gente que le dice a uno, mire, este carro está a tal precio en el mercado, yo se lo voy a dar en tanto. Y es prácticamente, en su mayoría, el costo. Y me dicen, oh, mire, unos $1,000 menos. No,
no puedo. O sea, para mí tiene un valor. Y eso que no le he puesto todo aquello que está dentro de la labor que se hace. ¿O no es cierto, hermano? Se le dedica tiempo, gasolina. ¿Qué nos toca andar peleando con los que venden los repuestos? ¿Qué nos toca andar peleando con los mecánicos? Y si no andamos listos, ¿qué nos pasa? Nos bajan. Y eso a veces no, ni siquiera se... Entonces, uno tiene un valor en aquello. Entonces usted dice, no, disculpe, no puedo. Ese precio no se le puedo dar. Una cosa es que usted lo quiera regalar. Y cuando lo va a regalar, se lo va a regalar a alguien que tiene un gran precio. Entonces, en las cosas del Señor, nosotros no evaluamos congregarnos. Y decimos, no, es que voy a ir a la reunión. Y qué tremendo que algunos andamos buscando las formas para no congregarnos. No, fíjate que hoy tengo reunión con los niños, mañana tengo reunión con no sé qué, fíjese que mañana tengo que ir a no sé dónde, fíjese que mañana voy para no sé dónde. Y andamos buscando. Y está bien, es su decisión, es su vida. Pero nosotros tenemos que enseñarle la verdad del por qué. Usted ha elegido otra cosa y no lo que debería de haber escogido. O sea que, qué tremendo cuando le dijeron a Marta, Marta, tu hermana ha escogido ¿la qué? La mejor parte. Entonces, ¿qué posición tenía María? ¿En relación a qué? A la palabra. ¿Por qué? Porque ella, hermano, ella estaba sentada a los pies del Señor Jesús. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas obligaciones. María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué? Y esta no le será quitada. ¿Entiendes por qué David llegó hasta donde llegó? A pesar de que él era el hombre que no debía estar en el reino para muchos. Porque si su propia gente lo apedreó y lo maldijo, él había escogido la mejor parte y esa no le fue quitada. ¿Y qué cuesta entender? Que hemos elegido la mejor parte. Lo va a entender en el proceso de esta enseñanza. Pero se me acabó el tiempo. Que Dios nos ayude, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno. Te damos gracias, Padre, por lo que nos hablas, por lo que nos quieres enseñar. Tan difícil entender esta verdad, Señor. Porque muchos lo hemos aprendido hasta que nuestros ayes han llegado, Señor. Somos tan irresponsables con nosotros mismos cuando no tenemos esa posición de poder evaluar tu palabra, Señor. Todo lo demás tiene un mejor y mayor valor que tu palabra. David pudo decir con toda libertad, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Hermano, créame, yo me siento mal. Porque sé que algunos de los que estamos aquí nos afecta lo que hablo. Pero me duele mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque sin merecerlo el Señor me ha puesto como pastor de esta iglesia, de este ministerio. Y viera qué vergüenza es para mí que me reconozcan como pastor. Porque soy hombre y no voy a poder jamás superar eso. Soy un hombre. Pero quiero decirle algo, el Señor ha puesto en mi corazón algo que me duele cuando veo a tantos hermanos que no le dan ninguna importancia a su vida espiritual. Tienen tiempo para todo, pueden disfrutar de todo, tienen para todo económicamente, pero para las cosas que les competen en esta vida no lo hacen.
ausencia casi absoluta de la iglesia. Y están en todo, y uno solo los observa, los mira, y uno no puede hacer nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque uno no puede decirle a alguien qué es lo que debe y no debe de hacer, sino hasta que le toca a uno enseñar la palabra. Y eso que pagamos el precio de que muchos se van porque dicen, dura es la palabra. Le digo esto porque sufro. No quisiera sentir ese amor que Dios me ha puesto. No es mío, Dios me ha puesto. Me duele en mi corazón ver cómo muchos no prosperan en el Señor. Prosperan en todo, menos en el Señor. Y qué tremendo cuando te dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, de destrucción, de caos, de ayes. Y no somos crueles para decirle a los que están o estamos en momentos duros: ve, hermano, de esto lo queríamos preservar. No, ni siquiera eso podemos decirle, porque no están en la disposición de oír una reprensión, sino de oír una consolación. Y tenemos que decirle: el Señor lo va a sacar de esto. El Señor enviará su provisión, no se preocupe. El Señor enviará la sanidad, no se preocupe. Porque no somos crueles como el pueblo lo fue con el rey David. Fueron crueles en sacarlo a pedradas de Jerusalén. Fueron crueles cuando permitieron que su rey saliera embozada la cabeza, descalzo, subiendo la cuesta polvorienta. No pudieron darse cuenta que así sacarían al Hijo de Dios, que había venido a salvarlos. ¿Cuántos nos han dicho verdades en nuestras caras y nosotros solo hemos sido levantados para consolación y de guardar silencio? Pero no sabe el creyente que ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos salva a tus siervos y a tu pueblo, Señor. Escudriñame,